Siguiendo con el razonamiento anterior, dice Eibleschman que empiezan a aparecer los primeros átomos o los primeros indicios o huellas o formas de simbolización que van a nacer luego los pensamientos lógicos y la posibilidad por ende de la creación de la inteligencia. Pero no son pensados por nadie, no hay un sujeto ahí que los piensa. No hay un pensamiento que está autónomamente enunciado, producido por un sujeto, porque vamos a pensar en el inconsciente no lo hay, y no hay una subjetividad que los ordene, los piense autónomamente, sino son pensamientos que están ahí, huellas que están ahí, átomos de representación que se inscriben y están ahí, que fueron inscriptos que están ahí, que no son míos pero lo son, y que van a ser esos conglomerados de huellas que van a acompañar todo el tiempo la autoconservación, que la van a trastocar y que van a estar marcando esa corporalidad, están marcando o creando ese psiquismo y que van a generar una tensión que no se va a evacuar en el acto autoconservativo, porque no tienen que ver con lo autoconservativo, estas marcas tienen que ver con algo simbólico, representacional, ahora vamos a ver que no representa a nadie, pero que no se agota en lo autoconservativo, que no tiene que ver con lo autoconservativo, sino con todo eso que acompaña lo autoconservativo y lo trastoca, con todo eso social, cultural, con ese plus que va a aparecer en la vivencia de satisfacción en un primer momento y que luego nos va a acompañar en toda la vida. ¿Qué es este pensamiento sin sujeto? Para eso vamos un poquito más atrás a la vivencia de satisfacción, que lo hemos visto también en otros artículos. Hay una tensión de órgano que debe ser codificada, cualificada, debe tener algo de un otro, debe transformarse en un mensaje, en un llamado para un otro. Tensión de órgano es decir que el bebé siente algún tipo de malestar, algún tipo de tensión, algo necesita de un otro, sea hambre, suciedad, sueño, etc. Él no sabe lo que sucede, solo tiene una tensión, una molestia en algún lugar, y esto se tiene que transformar en un mensaje para un otro porque el otro debe asistirlo y entonces siente que ese llanto, por ejemplo, del bebé es un mensaje para él para que acuda a su respuesta. En ese acudir a su respuesta, ese otro ingresa un código que no tiene nada que ver con la necesidad biológica, sino que le empieza a poner un nombre, le introduce palabras, le introduce una clasificación, identifica un malestar, identifica un placer, identifica una necesidad, introduce algo de la cultura, ingresa un código que nada tiene que ver con la biología y lo introduce, lo marca, lo altera, y esa necesidad biológica se empieza a transformar en una necesidad comunicativa, en una necesidad cultural, en una necesidad social, en una necesidad intersubjetiva, porque este otro siente que debe calmar esa necesidad que le puso un nombre. Tiene sueño, tiene hambre, está molesto por, seguramente te hiciste caca, te pasa tal cosa. Esa es la introducción de un código claramente que se lo transforma en signo para que tenga que dar una respuesta. Y esa cuestión, esa tensión de órgano ahora está molesto porque se hizo caca, está molesto porque tiene gases, está molesto porque tiene hambre, seguramente estás buscando atención, querés un poco de mimos, cualquier cosa que ese otro a esa tensión le pone o le introduce un código y empieza a alterar este circuito de tensión o necesidad biológica. Entonces, esa tensión de necesidad que lo clasifica, que lo identifica, sea hambre, como decíamos, ganitas de comer, etcétera, introduce un código, y eso es lo que empieza a imprimirse, a marcarse como un átomo de simbolización. Ese código que obviamente no se escribe así, porque en ese momento, ¿se acuerdan? Las palabras son ritmos, no son palabras simbólicas para ese bebé, no son nada, son ese conglomerado de emociones, de sensaciones, de olores, de movimientos, de presiones, digo,
Eso es lo que se le va escribiendo, no se le escriben ganitas de comer, se le escriben por ahí movimientos de dedos, para decir así, con ciertas sensaciones en el estómago y así sucesivamente. Pero empieza a introducir acciones para tratar supuestamente de satisfacer una necesidad, ya no biológica, sino de otro lado, una necesidad que va a introducir en ese intercambio lo que decíamos, la sexualidad. Una sexualidad que ya lo hemos hablado, sexualidad sublimada, tierna, pero que es un fuente de placer para ambos. El bebé, porque además de comer, empieza a sentir placer, displacer o algo más que solamente la leche que le llena la panza, sino todo este plus, todo este conglomerado que acompaña la autoconservación y la acción, en este caso, de alimentar. Caricias, besos, ruidos, olores, sonidos, etc. Y eso es lo que se empieza a marcar y siente placer en ese bebé que no lo es todavía. Pero el adulto siente placer por no solo darle la leche, sino por generar todo este tipo de acciones o de intercambios. Por lo tanto, esa comunicación que se empieza a dar no son acciones solamente para autoconservar a ese cachorro humano, sino que hay intercambios placenteros o displacenteros en ese encuentro, en esa relación. Ese es el plus que se le introduce a lo autoconservativo. Ese es el plus que trastorna lo biológico en lo cultural. Ese es el plus que hace que el objeto nutricio pase a ser para ese bebé o ese conglomerado de sensaciones la necesidad de volver a encontrar eso que no es solo la leche, y que cuando lo siente o lo percibe o lo reencuentra, le sonríe, se calma, lo disfruta. Antes de comer, sonríe, es decir, ahí empieza a mostrarnos los indicios de que ese bebé está introduciéndose en la cultura y que lo autoconservativo está quedando en un segundo plano. Hay algo ahí de esas acciones que no se reducen y no se agotan en la acción. Por más que tome un montón de leche, necesita evacuar, necesita bajar una tensión que va más allá de eso. No se reduce en la acción de comer, no se reduce en lo autoconservativo. El plus tiene otras formas de poder bajar ese tipo de excitación. Por ejemplo, después de comer siguen succionando la nada misma en el vacío. No se agota en el acto. Uno puede quedar pipón, o un bebé puede quedar pipón, y luego chuparse el dedo, necesitar el chupete, necesitar otras acciones. Nosotros, ya grandes, podemos quedar súper pipones y parece que comemos a veces hasta explotar, hasta desbordar, y así todo, mientras que estamos en la sobremesa, seguimos contando algo de la comida, seguimos hablando, seguimos pensando, hacemos chistes sobre cómo comimos, o cuando viene el plato lo devoramos con la mirada, o miramos reels que tienen que ver con esto, y dónde podemos ir a comer de vuelta a esto, y la próxima nos vamos a volver a reunir ahí. No se agotó en el acto de comer. Y esto es fundamental, porque esa tensión no se resuelve en el acto, se resuelve de otra manera, y es lo que va a abrir las posibilidades de átomos de pensamiento, es lo que va a ir permitiendo esta apertura al mundo comunicacional intersubjetivo y la necesidad como de volver a buscarlo, de volver, una tensión que intenta volver a encontrar eso que en algún momento vivió. Esto es lo que se va escribiendo entonces como un conglomerado de sensaciones, ese plus que no se agota, percepciones, sabores, olores, ritmos, voces, que van marcando, y esos son huellas que se amarcan, que están armados ahí, pero que las ha dado, que las ha provocado, que se las ha dado desde afuera hacia adentro, aunque no exista esto, pero desde el afuera hacia adentro, el objeto nutricio, ese que acompañó con todas sus acciones la vivencia de satisfacción. Y entonces se escriben esas primeras huellas, que no son, se entiende, representaciones o átomos producidos por el bebé, se entiende, por el aparato psíquico del bebé, sino que son átomos representacionales, porque no son de la naturaleza,
pero que no representan a nada, pero sí que tienen algún carácter que no es natural. Por eso son átomos de representación. No representan nada que está en el afuera, porque no hay una transmutación de esto, pero sí tienen que ver con una inscripción que no es natural, que no estaba ahí en el código del ADN, pero que viene de afuera y que es una realidad tan real como cualquier realidad posible, pero que no está pensada por nadie, no está autónomamente producida por nadie, sino que son objetos, se representa un objeto, casi se lo crea un objeto, vamos a decir el objeto si quieren teta, o el objeto persona sin teta, si vendría el padre, vamos a decir, a darle un biberón, ¿no? Para poner una palabra y entendernos nosotros. Pero esa clasificación de teta y hombre o persona sin teta, digo que tiene que ver en esos reencuentros, son inscripciones de los conglomerados que se van haciendo en recurrencias y en diferencias, y que con cada uno voy a tener experiencias de satisfacción o de displacer distintas, porque yo a veces voy a querer el objeto sin teta y a veces voy a querer el objeto con teta. No siempre quiero lo mismo. Y entonces se entiende, cuestiones que no existen en el mundo, que se producen por cómo se van inscribiendo los conglomerados, que van armando que este conglomerado no es el mismo que no es el mismo que este, pero que este sí se relaciona con este y se relaciona con el otro. No simbolizan nada, pero sí en sí mismo tienen algo que ver con una simbolización que no es claramente la representación de algo ausente, algo presente, etc. No es reflejo de nada existente, sino es una creación de cómo esos indicios se van presentando juntos e inscribiendo juntos. Eso es lo nuevo que se crea, cómo esos indicios se juntan y se crean juntos y se ponen juntos y se inscriben juntos. Pero esas inscripciones no están dadas por nadie, porque no es autónomamente que el padre, madre se lo escribe, se entiende, le marca el aparato psíquico. Ni el bebé autónomamente está armando esto, sino que en ese intercambio se están dando estas huellas. Por eso habla Blechman de que este conglomerado, estas primeras huellas son algo que se inscriben, que van a dar la posibilidad de la representación, que dará en un momento el pensamiento lógico racional, pero actualmente son átomos de pensamiento, algo que se crea, algo simbólico, algo no es de la naturaleza, pero no hay ningún sujeto ni que lo piense ni lo escriba ahí. Por eso es presubjetivo, por eso no hay sujeto ahí, porque no hay nadie que lo crea de forma autónoma, que lo realice de forma autónoma, sino que viene dado desde afuera, pero es un afuera que es un parte de sí mismo, y por en tanto se engendran en la mente, se van marcando en el psiquismo, lo recibe, y en ese recibir se van siguiendo haciendo los intercambios. Entonces esas inscripciones permiten los intercambios, permite el funcionamiento, permite cierta operatoria, permite cierta circulación, pero es como cosas que permiten circular, operar, funcionar sin que un sujeto las comande. Por eso es pensamiento sin sujeto, pero son pensamientos en sentido amplio, que no hay nadie que los enuncie, no hay nadie que los piense, pero sí son átomos que permiten el funcionamiento y son prerequisitos de la inteligencia, son prerequisitos de lo que luego será la estructuración fuertemente más psíquica. Algunos de estos serán tomados por el lenguaje y otros nunca, caerán para siempre en la represión originaria o primaria, pero que solo desbordarán en situaciones en donde el psiquismo se vea totalmente avasallado. Este es el pensamiento sin sujeto.